Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, Eh, si me hubieras preguntado meses antes lo habría dudado, pero sin términos ideológicos al respecto, yo creo que es absolutamente necesario hoy en día un tercer retiro. ahora, Insisto, sin pronunciarme ideológicamente. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo sostengo? Porque el primer retiro, por lo general, o en gran manera, puede pagar deuda, que es una forma de ahorrar o no estrechar la caja de las familias o las empresas. El segundo retiro fue destinado casi en gran parte a un poco la libertad que significaba abrir las cuarentenas, y eso significó utilizar esos medios para un poco felicidad, por así decirlo. Se invirtió en consumo nuevamente y se invirtió en lo que se pudo salir de vacaciones. Pero este tercer retiro o el eventual tercer retiro, yo creo que significativamente va a ayudar a la familia en general, porque ya no existe esa suerte de expectativa que había el año pasado, cierta la situación que tenemos por un lado una inflación de un 5, perdón, una recesión de un 5,5% el año pasado. Nos encontramos con una cesantía de al menos 2 dígitos, y por otro lado tenemos una suerte de beneficio fiscal o ayuda en pro de la cesantía. Ahora, si el tercer red puede ser un medio, por ahí otro político señalaba con el fondo de cesantía, y finalmente hoy día con los precios del cobre me imagino que el país ya se puede endeudar. Pero significativamente hoy día hay un problema económico de fondo, que están cerrando empresas, hay familias sumamente complicadas, y el tercer retiro evidentemente no le va a llegar a todos porque no todos tienen para poder retirar. sí, claro. Yo considero que la Alberto, situación es grave. sí, esa es una preocupación. Segundo, aparentemente esto se tiene que generar porque la ayuda paliativa del gobierno no ha tenido el efecto que se esperaba. Estos bonos y estos créditos, en definitiva, aparentemente no están solucionando el problema que enfrentan los chilenos, que es un tema evidentemente de recursos para una situación tan básica como es comer, por ejemplo. A ver, tenemos que entender que no es un problema local Chile, sino que es un problema a nivel mundial. Tú ves que las fronteras están cerradas, Europa está cerrado, todavía no tienen definida qué vacuna van a usar. Ves Estados Unidos con cierta suerte de apertura, eh, Latinoamérica ni hablar, eh, Asia, y el único que está liderando esta historia, bueno, los soviéticos tienen bastante problemas, y el único que está liderando hoy día como ejemplo a seguir es Israel, y luego nosotros en términos de vacuna. Estas próximas 2 semanas, sin ser entendido, ojo, sin ser entendido, van a ser las semanas más críticas en Chile respecto al nivel de contagio. Eh, a ver, si lo hubiéramos imaginado o lo hubiéramos pensado hace un año atrás, esto era algo inédito, impensado. Por lo tanto, hoy día cualquier política, cualquier ayuda, yo considero que sirve, ya sea de dónde provenga, ya sea del fondo de cesantía o de recursos estatales, o bien de los fondos reserva que tenemos cada uno en nuestras pensiones. Ahora, cualquier utilización es nefasta igual, porque hoy día es pan para hoy día, hambre para mañana. Estamos sacando y tiro. También, ojo, estamos a una semana de las elecciones, y también me parece que es un poco, es como antagónico. O sea, nos encierran este fin de semana, pero al siguiente todavía no suspendió las elecciones. Entonces también hay un poco de populismo en términos generales de votar un tercer retiro, que insisto, es necesario. La gente necesita hoy día poder sustentarse. Claro. Alberto, aquí este contrasentido se puede explicar fácilmente. Hay acuerdo político, hay voluntad para retirar de nuestros fondos de pensiones una parte, un tercer retiro. Sin embargo, no bueno, y se argumenta para eso que la gente lo está pidiendo, pero por otro lado, la gente está pidiendo que se suspendan las elecciones o se posterguen un tiempo más las elecciones
y en eso los políticos no tienen consenso. Ese doble discurso es, a lo menos decir, es raro. Alberto, no tienes tu micrófono habilitado, por favor, hay que habilitarlo nuevamente. Perdón, disculpa. Ahí sí. Que hay un tema antagónico, todo lo que estamos pidiendo es absolutamente antagónico. Esto no tiene, si tú te fijas, no tiene mucho norte. Hoy día la gente tiene necesidades y tienen que ser satisfechas. AFP, fondos de pensiones, fondos de reserva de ahorro, da lo mismo el medio. Hoy día la gente tiene necesidades. Estamos en una situación compleja a nivel mundial y no solo local. Por lo tanto, tercer retiro, fondo de pensiones, ayuda estatal, yo creo que un poco también se hace lo que se puede. Por otro lado es antagónico porque nos estamos vacunando, tenemos 5 o 6 millones de chilenos vacunados y por otro lado los índices de contagio no han disminuido, aumentan. Estamos a puertas de escuchar al MinSal, al Ministerio, cuáles son las nuevas medidas. Es complejo, muy complejo. Yo creo que yo en lo personal, a título personal, yo creo que se va a aprobar un tercer retiro. Sí, claro, se ven, como le decía, no solamente una idea, hay 5 propuestas que se han presentado a diferentes sectores políticos, hay transversalidad en apoyar esta idea desde el punto político. Sin embargo, unificó. Sí, claro, no hay apoyo para suspender las elecciones o postergarlas. ¿Qué quieres que te diga? O sea, nos confinan, nos encierran, pero resulta que para las elecciones hoy día vamos. Es súper antagónico los tiempos que estamos pasando. Ahora, en términos generales, que es el fondo del asunto, y a lo que yo en particular me dedico y mi empresa, la gente no es que no quiera pagar deuda, es que no puede pagar en muchos casos. Por lo tanto, también tiene una derivada esta historia. Si tú cortas la cadena de pago, finalmente yo voy a quebrar y mi vecino también va a quebrar. Por lo tanto, hay que abonar por último, cosa de no perjudicar lo poco y nada de movimiento que tenemos hoy día económico, más aún con lo que estamos pidiendo. No sé si me explico, si no puedes pagar por último abona. Destina sí, claro, algo porque significativamente va a ser un ahorro en términos de si yo abono algo, hay tasas incorporadas, hay suspensiones, prórrogas, etcétera, pero nosotros no resistimos, no somos un país rico, nosotros básicamente dependemos del cobre. El cobre subió, van a haber excedentes, se aprobó el royalty, pero hoy, ¿dónde estamos parados? Un tema sumamente complejo y tienen que venir las ayudas de cualquier parte. Si hoy día se discute tercer retiro, será el tercer retiro. Vamos a tener un perjuicio profundo en un par de años. Insisto, independiente de lo que ideológicamente yo crea, hoy día es necesidad. Así es, Alberto. Era interesante conocer su opinión respecto de esto y lo más seguro entonces que incluso antes de las elecciones esto pueda estar acordado de un tercer retiro. Yo no me cae ninguna duda. Ahora, voy a decir algo que es bien cierto. Hoy día las empresas en general, no solamente las de suministros básicos, que fueron suspendidos en el fondo de los cobros, las empresas hoy día están facturando un 30 o un 40% menos. Por lo tanto, ha traído cesantía compensada con ayuda estatal, que bien ha llegado no a todos, pero tenemos que entender la situación económica con que nos encontramos hoy en día. Muchas familias cesantes, muchos emprendimientos, porque hay que subsistir en definitiva. Piensa todo el caso de los feriantes que se les exige este fin de semana que tengan delivery. Es como antagónico también. O sea, con suerte los supermercados están cumpliendo con los delivery y a un feriante que pulula por distintos sectores semana a semana se le pide que tenga delivery. Tiene que cerrar. Por otro lado, por otro lado a nivel mundial, piensa tú que el año pasado tuvimos 3 o 4 meses las empresas cerradas a nivel mundial. Los contenedores están perdidos por no sé dónde y entonces tenía un problema de oferta y tenía un problema de demanda. Entonces se han conjugado varios indicadores que no son favorables
económicamente hablando. Hoy en día, economía de subsistencia. Se postergaron los pagos de los servicios básicos en casi la mayoría del año pasado. Ahora recién están empezando a cobrarse. El cobro de colegios, al menos los particulares, los pagos han disminuido un 40 o un 50%. Por lo tanto, hoy día la gente a qué está destinando básicamente sus ingresos, que por cierto se los han bajado en la mayoría de los casos, alimentación. Y han habido postergaciones de pago que no benefician absolutamente a nadie. O sea, yo hoy día postergar a alguien, pagar algún servicio, voy a traer una consecuencia nefasta en términos de no pagar. No porque yo me dedique al tema de cobranza, porque finalmente cuando yo compro algo o solicito un servicio, lo estoy solicitando porque lo necesito. Pero por el otro lado, cuando hay que cobrarlo, no es matonaje. Pasó un camión. No es mandonaje tener que cobrar, sino que es cumplir una obligación. En buena lid. Y ahí un poco se confunde con abusos en términos de no pagar algo que efectivamente se consumió o se solicitó. Ahora, hay gente que efectivamente, y lo reconozco, porque tiene dos aristas, el que no tiene y no puede, y el que teniendo no lo hace. Entonces, no sé, el almacén de la esquina, por ejemplo, si yo no voy y no le pago lo que consumo, va a terminar quebrando porque no tenéis cómo abastecerse. Y ya sus ventas han disminuido. Lo mismo con supermercados. Los supermercados, perdón si no me equivoco, pero no han tenido utilidades. Muy equivocadamente no han tenido utilidades porque lo que se consume hoy día en un supermercado es distinto a lo que se consumía antiguamente en un supermercado. Hoy día vamos a la necesidad. Así es. O sea, bueno, si antes compraba, no es objeto burla, pero si antes yo compraba carne, hoy día voy a tener que comprar menos carne a la semana y buscar otras alternativas, porque no nos queda otra. Por lo tanto, hoy día si tú ves las góndolas de los supermercados, no están abastecidas con los productos que antes sí estaban abastecidos. Hoy día hay más tallarines, hay más lentejas, hay harina, etcétera, porque la gente se está autorregulando también. Pero no hay que desconocer que el destino de los fondos tiene que ser... A ver, no hay mejor ahorro que pagar. Finalmente, cuando yo tengo una deuda y no la pago, me va a consumir en intereses o me van a cortar el suministro de algo que realmente necesito. Yo creo que esta vez ya no se trata de no solamente pagar deuda, no solamente vacaciones o pagar regalos navideños, sino que realmente focalizar en cuáles son las necesidades y qué proyección hay durante el año. Si nosotros miramos a Israel, que es un ejemplo en términos de la vacunación y cómo está aperturando, salió celebrándose ayer o antes de ayer el cierre de las últimas camas COVID, pero ellos van 1 o 2 meses adelantados a nosotros. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos que sucediera ahora en marzo se adelantó para enero con confinamiento y esperamos, o se supone que en mayo, junio deberíamos estar en el pic de los resultados de la vacuna. Perfecto. Es súper complejo hoy día. Sí, no, y estamos viendo, recién nos están llegando noticias, Alberto, decretan cuarentena total en la región metropolitana por aumento en casos de coronavirus. Una información que se esperaba y que evidentemente es una situación complejísima para la capital y todas sus regiones. Alberto, quiero agradecerte la gentileza de darnos estos minutos para comentar este tema que es parte naturalmente de una pandemia, que es un problema de salud, pero que ha generado un problema económico que no sé si es tan o más grave que esta pandemia. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.